Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por la maravillosa oportunidad que tú nos das de ver tu palabra en este día tan especial, cuando hacemos la conmemoración del sacrificio de tu amado Hijo en aquella cruz del Calvario. Dios, queremos que tu palabra sea fresca en nuestras vidas, des unción a través de tu Espíritu Santo, y que tu nombre sea glorificado como cada vez lo pedimos, Padre, porque solamente tú mereces toda la honra y toda la gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Mesías de Israel consuma su obra en la cruz del Calvario. Es el asunto del que nos vamos a ocupar en estos momentos para hablar acerca de algunas verdades y de los acontecimientos del día más trascendente, más relevante para la redención de los creyentes. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue, queridos hermanos, como algunos dicen, la desgracia más terrible en la historia de la humanidad. No. Tampoco fue la injusticia más vil, aunque estudiando los evangelios sí vemos que en el proceso hubo muchos atropellos. Pero tampoco podemos mirar la muerte de Cristo como una injusticia vil en este mundo. Solamente mirarla así quedaríamos muy cortos de mirar la muerte de Jesús, de nuestro amado Salvador, de esta manera. ¿Qué fue entonces la muerte de Cristo? Fue el día de la máxima obediencia a Dios. El día de la máxima obediencia a Dios. Fue el día en que se logró nuestra reconciliación con el Padre, como dice el apóstol Pablo allá en los Romanos capítulo 5, primer versículo. Fue la consumación de la redención de los elegidos. Y fue, hermanos amados, la obra más maravillosa del amor de Dios. La muerte de Cristo fue la obra más maravillosa del amor de Dios en beneficio de cada uno de nosotros. Fue una necesidad suplida en la vida de los seres humanos, la más imperiosa de todas las necesidades, porque con el sacrificio de Cristo, queridos hermanos, se obtuvo la salvación de los elegidos, se obtuvo la expiación por el pecado y la satisfacción de las demandas de la justicia divina. Todo esto en la obra que Cristo Jesús estaba consumando en la cruz del Calvario. ¿Por qué decimos que fue una necesidad? Que fue algo que convenía para los seres humanos. San Lucas 9:22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Resaltamos la palabra necesario. San Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese. Convenía.
Era algo conveniente. San Mateo 16:21 dice: comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén. San Juan 3:14 dice: y como Moisés le aventó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era algo necesario, amados hermanos. Jesús nunca habló de su muerte y de su padecimiento como algo que él tuviese que lamentar. Jamás podemos leer nosotros en los evangelios que Cristo haya dicho algo como esto: lamentablemente tengo que ir a Jerusalén y allá tengo que padecer. Creo que no tengo opción. Tampoco dijo: desgraciadamente o trágicamente tienen que suceder estas cosas. La muerte de Jesús no fue un accidente. Él mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 18, acerca de su vida: nadie me la quita. Yo la pongo a mí mismo, dice el Señor Jesús. No me la quitan, yo la pongo a mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No fue una desgracia, no fue algo que Cristo tuviese que lamentar, algo a lo que Él sin ninguna opción tuviese que acercarse como algo lamentable. No. Fue algo que Él quiso hacer. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es algo que Él mismo quiso hacer, que voluntariamente decidió y aceptó llevar a cabo. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Voy a leer estos textos de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Dicen de esta manera las Sagradas Escrituras: y hallado en la condición como hombre, Jesús se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, no lo humillaron. Él a sí mismo se humilló, dejando su gloria, vino a este mundo miserable. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se anonadó a sí mismo, se hizo nada. Siendo el Dios mismo, lleno de gloria, el Dios 3 veces santo, se anonadó a sí mismo, tomó nuestra carne, se humanó y vino a morir en esa cruz de una forma ignominiosa. Él renunció a sus derechos voluntaria y conscientemente para llegar al mundo sin dejar lo que siempre había sido y lo que siempre ha sido, Dios, y comenzar a ser lo que nunca había sido, un hombre. Pero dice la epístola a los Hebreos capítulo 10, versículo 9, que el Señor Jesús dice al Padre: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Jesús fue reprobado de los hombres, muerto ignominiosamente, de la forma más miserable. Él sabía lo que le esperaba en el madero, como Dios sabía el sufrimiento al que se iba a enfrentar, y voluntariamente decidió aceptarlo. Gustosamente dijo: voy a cumplir la voluntad del Padre. Isaías capítulo 53, versículo 6, dice la palabra divina que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús, el amado Hijo de Dios, asumiendo por voluntad propia ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía por causa de nuestro pecado. Dios en aquel momento estaba cargando todos nuestros pecados en él.
Fue en esa cruz donde Jesús da contentamiento pleno al Padre, satisface todas las demandas de la justicia divina y cumple con la ley de la expiación del pecado con la ofrenda de su propia sangre. Esta es la razón por la que Dios le abandonó en aquel madero maldito, aun cuando él clamaba a grande voz en su agonía y en su sufrimiento y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le abandona. Y le abandona porque había cargado Dios todo el peso de nuestros pecados en él. Cuando Pedro escuchaba de Cristo estas cosas y había anunciado: es necesario que vaya a Jerusalén y padezca de los príncipes del pueblo por esta causa, Pedro, cuando entiende un poco acerca de lo que Cristo se estaba refiriendo, porque nadie podía imaginarse cómo iba a ser ese sacrificio. Sin embargo, el profeta Isaías sí habla del desfiguramiento de su rostro. Nadie podía dimensionar hasta ese momento cuántas cosas iban a hacer con el Hijo de Dios. Pero cuando Pedro medio entiende que Cristo, que Jesús iba a sufrir, que su maestro iba a Jerusalén para padecer, le dice: Maestro, compadécete de ti mismo. Si esto te va a suceder, no vayas. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Le dice: apártate de mí, Satanás. San Mateo 8, 32 y 33. Apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las de los hombres. Y quiero que fijen su atención en esta frase: no sabes las cosas que son de Dios. Porque la muerte de Cristo no fue accidental. La muerte de Cristo no fue algo que el hombre hubiese planeado con anticipación. No fue eso. Aquí dice, en palabras del mismo Señor Jesucristo, son cosas de Dios. Porque el plan de salvación estaba diseñado. Porque estaba escrito y los profetas habían hablado de estas cosas y así tenía que suceder. Por eso es que nosotros no podemos ver la muerte de Cristo con los ojos que lo ve el mundo, con los ojos que lo ve la historia. Nosotros vemos la muerte de Cristo como una obra espiritual, porque espiritualmente estaban sucediendo las cosas de Dios, y este es nuestro segundo encabezado. La obra espiritual en el Gólgota. ¿Qué estaba pasando en aquel momento cuando Cristo estaba pendiente en esa cruz en el Calvario? La gente veía solamente una cruel y sangrienta escena. Estaban viendo un hombre desnudo clavado en una cruz. Veían un hombre herido, desfigurado, su carne desgarrada. Eso es lo que veían ellos. Nosotros hoy, por la revelación de Dios, podemos ver la obra espiritual. Podemos ver la consumación del plan de la salvación de Dios, con el cual cada uno de los que hemos creído en Cristo hemos sido beneficiados. Espiritualmente sucedía algo en ese momento. El príncipe del mundo estaba siendo juzgado en el Calvario, según San Juan capítulo 12, versículos 31, y también San Juan 16, 11. Era necesario que el diablo fuese derrotado en el mismo terreno en el que Adán fue vencido por él, en el terreno de las obras. El primer Adán no pudo cumplir con la voluntad de Dios, con la demanda de Dios. Cristo, como Hijo de Dios, está cumpliendo con las obras de Dios. Adán fue desobediente. El segundo Adán, que es Cristo, fue obediente hasta la muerte, como dice Pablo a los Filipenses, y muerte de cruz. Y esta es la razón por la que Dios lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra.
El diablo estaba siendo vencido. Aparentemente Cristo estaba llegando al final de su existencia. Queridos hermanos, esto no fue así. El diablo estaba siendo vencido en el terreno en el que él en alguna ocasión había vencido al hombre. La obra del diablo estaba fracasando. El acusador de los elegidos, aquel que de día y de noche se presenta ante Dios para reportar nuestros pecados a fin de que sean registrados en un acta, se levante esa acta en contra nuestra para el día del juicio. Pero dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, esa acta, esa cédula que nos era contraria, fue despedazada. Ese día, hermanos, nuestros pecados fueron cubiertos. La satisfacción de Dios en su justicia por el pecado estaba siendo satisfecha. Y esa acta que nos era contraria, esa cédula fue raída ese día que Jesús murió en la cruz del Calvario. Voy a leer Colosenses 2, versículos 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando en sí mismo. Otra cosa que espiritualmente sucedía en el momento que Jesús está muriendo en esa cruz del Calvario. Dice aquí la palabra de Dios que los principados y potestades fueron despojados, sacólos a la vergüenza en público, y el Cristo glorioso triunfó sobre ellos en sí mismo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por su muerte nos dio vida. Y por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Por cuanto Él participó de carne y sangre para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Queridos hermanos, hay muchas cosas que decir en relación a la muerte de nuestro querido Salvador, de nuestro amado Salvador, del Santo de Dios. El fin de la vida terrenal de Jesús había llegado, pero era el principio, hermanos, de la eternidad de los elegidos. La ira de Dios sobre Jesús por causa de nuestros pecados había sido descargada en Él. Y muchos acontecimientos hubo en aquel día. Pero la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús en aquel madero logró satisfacer las demandas de la ley de Dios. Dios mismo quedó satisfecho. Sin embargo, ese día Dios no dejó oír su voz, como en aquella ocasión cuando dijo, mirando al mismo Jesús: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ese día Dios no dejó escuchar su voz. Yo creo que se cumple la palabra de Sofonías 3:17, cuando el profeta dijo: Dios callará de amor. Ya no tenía nada que decir. El Padre había quedado completamente complacido por la obra de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue una desgracia, fue la mayor bendición, fue la mayor prueba del amor de Dios. Recibe esta palabra, recibe el Evangelio en tu corazón, recibe a Cristo en tu vida. Que Dios te bendiga, amada iglesia.
Padre que estás en los cielos, agradecemos por lo que tú has hecho en favor de nuestras vidas. Agradecemos esta máxima prueba de amor por cada uno de nosotros, el haber enviado a Cristo. Señor, perdona nuestros pecados. Tan indignos somos. Clamamos por tu misericordia. Compadécete de nosotros. Sálvanos, Señor. Perdónanos por esa obra maravillosa de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Dios. Amén.